Paz de Jesucristo, mis amados hermanos, sean bienvenidos a este programa nuevamente. Dios bendiga a los hermanos que están conectados en día viernes 8 de mayo del año 2020. Esperamos en el Señor que esta lectura que traemos a memoria pueda edificar la vida de cada uno de nosotros. Bien, mis amados hermanos, y habiendo orado al Señor, vamos a continuar leyendo en el nombre del Señor Jesús. Un versículo muy conocido. Capítulo 13 del libro de Romanos. Dice en el nombre del Señor Jesús: sométase toda persona a superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sea bendito el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos amados en el Señor, espero que cada uno de nosotros pueda poner la mente receptiva, pueda poner sus sentidos en esta lectura, porque esta porción la vamos a considerar como deberes cristianos. Capítulo 13 del libro de Romanos. En el tiempo en que Pablo vivía, ya habían personas que querían ocultarse en la política o querían evadir los deberes que cada uno de nosotros debe de tener en la sociedad. Si bien es cierto que como cristianos nosotros tenemos una autoridad espiritual, pero como cristianos también tenemos una autoridad espiritual, pero también tenemos un derecho, como tenemos un derecho. A muchos de nosotros peleamos y queremos solamente tener derechos, pero déjeme decirle que cada uno de nosotros tiene derechos y tiene deberes. Cuando usted no está cumpliendo sus deberes, usted pierde sus derechos. Quiero decirles, amados hermanos, que en esta emergencia del COVID-19 se ha oído mucho esta frase y se oye decir en diferentes medios, ¿verdad?, que nos están quitando, ¿verdad?, nuestros derechos. Pero déjenme decirles, mis amados hermanos, que la Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica en Cristo Jesús está siendo obediente hacia una ley. ¿Por qué razón? Algunos dicen que porque estamos todavía faltos, ¿verdad?, de autoridad. Pero déjeme decirle que a nosotros hasta aquí no se nos ha cohibido ni se nos ha prohibido elevar la oración al Todopoderoso. En el antiguo tiempo nosotros encontramos, ¿verdad?, uno de los personajes que quiso, ¿verdad?, prohibir que el pueblo de Dios alabara a su Dios. Y aquellos tres hebreos no permitieron que ese derecho se les quitara. Y ya usted sabe quiénes son. Sadrach, Mesach y Abednego dice que ellos, como solían ser, doblaban sus rodillas y viendo hacia Jerusalén, oraban a su Dios. Hoy en día, el único derecho que se nos ha quitado, ¿verdad?, es que no podemos andar, ¿verdad?, en la calle, en una gran aglomeración. Si a nosotros se nos pide, ¿verdad?, gustos, yo le digo que algunos ya están aburridos de estar encerrados. Pero los que salimos a trabajar quisiéramos estar, y digo quisiéramos porque yo salgo a trabajar, quisiéramos estar descansando. Por lo tanto, como iglesia, como ministro, nosotros recomendamos, ¿verdad?, someternos como la Biblia dice. En el tiempo de Pablo, déjenme decirles que habían personas libertinas como hay hoy en este tiempo. Algunos dicen que están bajo la autoridad de Dios, pero nadie que esté bajo la autoridad de Dios es libertino. Porque si usted no se sujeta a los hombres terrenales, no puede usted decir que está sujeto a Dios. Algunos tienen, ¿verdad?, un pretexto, dicen que son
¿verdad? Que son hombres, ¿verdad? Corruptos, que son hombres, ¿verdad? Yo me voy a abstener, ¿verdad? A dar, ¿verdad? Mi punto de vista. Pero déjeme decirle que usted y yo podemos cantar, podemos orar, podemos ayunar, podemos leer la Biblia y ese derecho no se le ha quitado, ¿verdad? Démosle la honra y la gloria al Señor porque hasta aquí, mis amados hermanos, ¿verdad? Quizás nuestros gobernantes lo que pretenden es que esta enfermedad no se propague, ¿verdad? Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Quiero decirle, mis hermanos en el Señor, que muchos quieren y pretenden, ¿verdad?, ser espirituales. Pero a la luz de la palabra, nosotros encontramos que nosotros tenemos que sujetarlos a la ley terrenal. La Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación humana, dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4. Ninguna profecía es de interpretación humana. Quiero decirles, mis amados hermanos, yo le voy a decir en esta hora que cada uno de nosotros, mis hermanos en el Señor, ovejas, tenemos que ser obedientes. Nuestro gobierno de la iglesia, ¿verdad? Nos sugirió, que guardáramos, ¿verdad?, esa ley que las autoridades habían impuesto. Pero quiero decirles, mis hermanos, que yo no sé a dónde está, ¿verdad?, la inconformidad. Si cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos cantarle al Señor y podemos, hermanos, allí en nuestras casas hacer, ¿verdad?, un cultito con nuestros familiares. ¿El qué es lo que a usted le afecta? Si bien es cierto que algunos quizás, ¿verdad?, ya lo económico, ¿verdad?, lo material quizás se le está acabando, es posible que no ha recibido, ¿verdad?, ayuda de nadie, pero déjeme decirle que Dios nunca lo va a desamparar. Dios siempre es Dios y Él es fiel y verdadero. Dice que toda persona se someta a las autoridades superiores. Algunos dicen que Dios, sí, Él es la autoridad máxima. Salvador. En nuestra democracia que vivimos a través de imagínense, nosotros, terrible. ¿Sabe por qué? Porque las autoridades que están puestas por Dios. Déjeme decirle, mi hermano y usted y yo debemos de ser obedientes, ¿verdad? Primeramente a la palabra de Dios y posteriormente, ¿verdad?, a la ley terrenal. Hermanos, estamos invitados a ser, mis hermanos en el Señor, ovejas de su redil. Déjeme decirle que 3:6, allí, hermanos, ¿verdad?, va la enseñanza. Segunda Tesalonicenses 3:6, el Señor, ¿verdad?, a través del hermano Pablo, a darnos, mis hermanos amados, una enseñanza. Dice, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Nosotros teníamos que sujetarlos a la ley terrena.
Eso es lo que Pablo enseñaba a la iglesia en el tiempo de gracia. Nosotros continuamos enseñando a la iglesia del Señor. Quiero decirle que aunque el diablo se oponga, la autoridad de la iglesia siempre la tiene de lo alto. Mis amados hermanos, decía, porque vosotros mismos sabéis que de manera debéis imitarlo, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Nosotros vemos a los apóstoles y vemos, ¿verdad?, a Pablo, a Bernabé y a todos, ¿verdad?, sus siervos que anduvieron, ¿verdad?, ordenadamente. Ni comimos de balde el pan, ni de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de nosotros, de vosotros. No porque no tuviésemos derecho. Mire, allí hace el énfasis. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Eso es lo que ordena la palabra del Señor. Esa es la doctrina apostólica que nosotros predicamos. Nosotros no le decimos que tiene que rebelarse, ¿verdad? Que hay que hacer una rebelión, ¿verdad? Y vamos a salir, ¿verdad? Los 10,000 o los 20,000 o no sé cuántos cristianos somos en El Salvador y vamos a ir a hacer huelga porque sabemos que necesitamos pan y comida. No, porque nosotros sabemos que así como las aves no comen, no trabajan y comen, así nosotros somos hijos de Dios y estamos siendo bendecidos de parte de Dios. El hermano Pablo enseñaba a Timoteo y le decía a mi hermano que nosotros teníamos que andar ordenadamente. Pero hay muchos que dicen andar, ¿verdad?, bajo la unción del Espíritu Santo y nos tildan a nosotros de que somos aguados. Nos tildan a nosotros que somos, mis hermanos, que somos, ¿verdad?, de lo peor. Pero quiero decirles, mis hermanos, ¿verdad?, que ningún cuerpo de seguridad está puesto por el hombre, sino Dios lo ha puesto. Para que la ley, mis amados hermanos, sea, ¿verdad?, dictada a través de ellos. Usted no se vaya a fijar que si lo cumple o no lo cumple, ¿verdad? Es probable que quizás las autoridades, ¿verdad?, alguna vez usted vio infringiendo algún ¿verdad?, punto de ley, pero ese no es su problema. Su deber es cumplir las leyes, llámese de tránsito, llámese sanitaria, o las leyes, ¿verdad?, que han sido impuestas. Amado hermano y amigo en el Señor, ¿verdad?, la iglesia del Señor tiene un lineamiento, ¿verdad? Y nosotros no enseñamos, ¿verdad?, que el hombre y la mujer sea libertino, ¿verdad? En el hogar, el que lleva, ¿verdad?, la dirección es el esposo, ¿verdad? No es la esposa la que manda, ¿verdad?, para comenzar, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad?, los que dirigen son los ministros, ¿verdad? No es la iglesia ni la hermana que aporta más dinero, no. Es el pueblo del Señor, ¿verdad? Está sometido los unos a los otros. Cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor, que nos sometamos los unos a los otros. En la democracia que hoy vivimos, mis hermanos, en El Salvador, quiero decirles que algunos equivocan la libertad por libertinaje. Yo le digo que yo he andado por todas las calles de San Salvador. Soy apango. Mire, he caminado, ¿verdad?, por mi trabajo. He andado viendo personas que andan en la calle haciendo nada. Está bien aquellos que salen a trabajar, mi hermano, ¿verdad? Pero aquellos que solamente porque se aburren estar encerrados, mire, acuérdese que cada uno de nosotros debemos de ser sabios. Dice, la palabra del Señor dice, sé prudente como la serpiente y manso como paloma. Mire, aún Jesús, él se sujetaba a las leyes terrenas del tiempo en que él vivía. Mire, dice que manda a aquel hombre, a aquel siervo, y le dice, vas a ir a tirar, ¿verdad?, el anzuelo allá, ¿verdad?, y vas a sacar una moneda, y vas a pagar tus impuestos, y vas a pagar los míos, ¿verdad? Si usted tiene la posibilidad de pagar su recibo, páguelo.
¿verdad? Si usted tiene el deber de pagar sus impuestos, ¿verdad? Los que pagamos renta, paguemos renta para que los impuestos puedan ser el beneficio común de nuestra sociedad. Mire, la Biblia, que usted sea cristiano, no le da el poder ni el amparo de que usted sea un hombre o una mujer desobediente. Mire, de lo contrario, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de ser hombres y mujeres sujetos, ¿verdad?, a las ordenanzas del hombre. Imagínese que si usted en la iglesia fuera una persona, ¿verdad?, que nadie, ¿verdad?, llevara la dirección, eso fuera un caos. Mire, de la misma manera, y figúrese, usted no tiene por qué temer a la ley. Si la palabra de Dios dice que la ley está para el delincuente, para el homicida, para el secuestrador, para ese está la ley. Usted no tiene por qué temer. Usted lo que tiene que hacer es obedecer, ¿verdad?, la palabra del Señor. Aquí en la palabra usted encuentra, ¿verdad?, cuáles son, ¿verdad?, los lineamientos. El apóstol Pablo decía, yo de día trabajo y de noche descanso, ¿verdad? Ahí no, hermano, ¿verdad?, no vaya a estar usted, ¿verdad?, confiando, ¿verdad? No, que a mí el Señor me manda, ¿verdad?, y la iglesia me tiene que mantener. De ninguna manera, ¿verdad? Eso no es bíblico. Aquí dice el apóstol Pablo y le enseña, ¿verdad?, a los tesalonicenses. Por eso es que usted y yo debemos de ser hombres y mujeres lectores de la Biblia. Ya no andemos diciendo lo que dice el hermano predicador, lo que dice el pastor, lo que dice el presbítero, lo que dice el anciano, no. Lo que dice el evangelista, usted diga lo que dicen las escrituras, porque nosotros como hombres les podemos enseñar algo equivocado, algo erróneo. Usted tiene derechos, mire, usted tiene deberes, usted tiene derechos, ¿verdad?, que cumplir antes de los deberes. Por lo tanto, quiero decirle, mis amados hermanos, que ninguna autoridad está puesta por el hombre, sino Dios la ha puesto. Y hay que tener en cuenta y en mente que cada uno de nosotros, si desobedecemos la ley terrena, el versículo 2 dice de 3, capítulo 13 de Romanos, dice de modo que quien se opone a la autoridad resiste a los que resisten y acarrean condenación para sí mismos. Mire. Así que si usted desobedece, ¿verdad?, la ley terrena, ¿verdad?, y luego después la autoridad, ¿verdad?, lo manda por allá, ¿verdad?, usted, ¿verdad?, no va a poder salir. Entonces no ande diciendo ni vaya a andar diciendo que está sufriendo por causa del nombre de Jesús o que está sufriendo porque es cristiano. Quiero decirles que yo en el tiempo, ¿verdad?, del conflicto armado, de la guerra aquí en El Salvador, tuve una oportunidad de ver cuando en aquellos tiempos se dictaban los toques de queda. Ver un grupo de hermanos desobedeciendo ese toque de queda. Y yo tuve la oportunidad de ver que un soldado le disparó a un hermano. Fíjese. Por misericordia de Dios, le quitó la vida. Pero imagínese si aquel hermano hubiera muerto, qué afrenta hubiera sido para aquel grupo de hermanos. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de examinarlo. Lucas 4, 5 al 7. Usted tiene que saber que cada uno de nosotros tenemos que leer la palabra del Señor y enmarcarlos en ella. Quiero decirle que aún el diablo tocó a Jesús. Capítulo 4, versículo 5 de Lucas. Dice, mire, y le llevó el diablo a lo alto del monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Mire, el diablo es mentiroso. Muchas veces el diablo enreda a los cristianos. Mire, pero Jesús no se dejó. Jesús no le dijo, te voy a demostrar que toda autoridad, ¿verdad?, como dice Mateo 18, ¿verdad?, 19. Te voy a demostrar, diablo. Mire, él lo podía haber hecho. Y le hubiera dicho, te voy a demostrar, diablo, ¿verdad?, que toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero él no le dijo eso, fíjate. Él le dijo, mire, si postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Y qué le respondió Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está
que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Palabra de Dios. Mire, Él le contestó lo que la Escritura dice en el libro de Deuteronomio 6:3. Mire, Jesús, quiero decirle que no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Y por lo tanto, así como pagó sus impuestos en aquella ciudad, ¿verdad? Por aquella moneda que habían encontrado en aquel pez, ¿verdad? Así manda que cada uno de nosotros, ¿verdad? Sigamos el ejemplo de Él. ¿Usted cree que Jesús tenía necesidad de pagar los impuestos? No tenía necesidad, porque de Él es la tierra y su plenitud. Pero Él lo hizo para dar ejemplo. Que cada uno de nosotros tenemos que ser hombres y mujeres sometidos a la autoridad, y cada uno de nosotros tenemos que basarnos en la verdad absoluta. No es lo que usted piensa, no es lo que yo pienso, es lo que la palabra de Dios dice. Cada uno de nosotros, quiero decirles que podemos tener pensamientos diferentes, pero la Biblia es el pensamiento. Y quiero decirles, mis amados amigos y hermanos, que cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que leer detenidamente, ¿verdad? Y no ser hermanos, ¿verdad? Gozo, ¿verdad? Y dejarnos ir por el gozo, pues mañana podemos tener problemas. Si usted lee Apocalipsis capítulo 13, mire, allí encontramos, ¿verdad? Ya lo que son los acontecimientos finales, ¿verdad? Profecías que todavía no se han cumplido. Mire, usted puede leer todo el capítulo 13, ¿verdad? Va a encontrar una lectura muy bendecida. Ahí habla de la mujer y el dragón. Y quiero decirle que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, ¿verdad? Escudriñemos que si nosotros no toleramos y no soportamos, ¿verdad? Esta breve emergencia que estamos viviendo ahorita, yo le digo que cuando usted lea el capítulo 3 y versículo 5, se va a dar cuenta que vamos a pasar 42 meses, o sea, 3 años y medio de los que habla Daniel, ¿verdad? Sufriendo una persecución la iglesia del nombre. Mire, aquí no son los religiosos los que van a sufrir esa tribulación. Por lo tanto, usted tiene que irse ejercitando, ¿verdad? En la palabra de Dios, y saber que así como el soldado, mi hermano, así como el soldado, ¿verdad? Es regido por órdenes, así, hermanos, también, ¿verdad? Nosotros tenemos que contemplar la palabra del Señor. Mire, en el tiempo de la colonización, ¿verdad? En los tiempos antiguos, aquí en nuestra región, ¿verdad? Cuando habían esclavos, ¿verdad? El esclavo no hacía lo que él quería. El esclavo hacía lo que se le ordenaba. Mire, tanto así que aún los hijos que él procreaba, sea varón o sea hembra, no eran de él, eran de sus amos. Por lo tanto, quiero decirles, amados hermanos, que debemos de ser sabios en todo lo que vimos en las redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las cosas que se hablan en las redes sociales se hablan sin sabiduría, se hablan sin temor de Dios, se hablan solamente porque se quieren hablar, mire, y muchas veces no son ciertas. Amados hermanos, ¿verdad? En aquel tiempo, dice la palabra del Señor, va a subir, hermano, ¿verdad? Esa bestia, ¿verdad? En la cual tiene, ¿verdad? Una forma pero muy peculiar. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿verdad? Usted tiene que leer la palabra del Señor. Juan capítulo 12, versículo 31. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí estaba, hermanos, nuestro Señor Jesucristo anunciando su muerte. Mire, aquellos le seguían y le preguntaban que con qué autoridad hacía aquellas cosas. Mire, y Jesús no les contestaba, ¿verdad? De una manera, ¿verdad? Vulgar, o de una manera, ¿verdad? A afrentar a aquellas personas, no. Mire, Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mire, por lo tanto, nos mandó a predicar el Evangelio. El Evangelio no es fanatismo. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, quiero decirles que si alguno de nosotros, ¿verdad?, se cree, ¿verdad?, cristiano espiritual, debe de comprender, ¿verdad?, que si la autoridad, ¿verdad?, la tenemos que ser siervos obedientes. Amados hermanos, Dios dijo, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mire,
el libro de San Juan, ¿verdad? 14:27. Mire, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo, ¿verdad? No tengamos miedo, hermanos, ¿verdad? De lo que ha de suceder, pues cada uno de nosotros, mis hermanos en el Señor, debemos de saber que todo lo que está pasando y lo que va a seguir pasando es palabra de Dios. Son profecías que se están cumpliendo. Por lo tanto, que a usted, ¿verdad?, no le quite el sueño ni que le traiga preocupación, ¿verdad? Usted preocúpese por estar bien con Dios, ¿verdad? A eso se tiene que preocupar, por estar bien con Dios, para que si la muerte lo sorprende, porque está establecido que el hombre muere una vez. Todos sabemos, hermanos, que vamos a dejar este cuerpo mortal, ¿verdad? Pero sabemos que si nosotros morimos con Cristo, vamos a resucitar juntamente con Él. Amados hermanos, capítulo 14, versículo 30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Miren, aquel tiempo, cuando Jesús hablaba estas palabras, dice que estaba, hermanos, ¿verdad?, ya cerca, hermanos, ¿verdad?, de su muerte. Y muchos andaban por ahí con él, por tentarle, ¿verdad? Algunos andaban por ahí queriendo, ¿verdad?, sacar provecho. En los tiempos antiguos, ¿verdad?, existían aquellas personas de las cuales que ni aún Jesús, ¿verdad?, profirió palabras contra aquellos, ¿verdad?, contra aquella clase política, ¿verdad? Él ni sus discípulos, ¿verdad?, se mezclaron en esas cosas. Por lo tanto, como cristianos, hijos de Dios, nuestra confianza no tiene que estar en el hombre, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Y todo lo que pasa, ningún hombre lo puede detener, solamente Dios, ¿verdad? Yo decía en una oportunidad, no es la mascarilla, ¿verdad? No es, hermanos amados, ¿verdad? Lo que, hermanos, ¿verdad?, nosotros nos echamos en la mano, ¿verdad?, alcohol o cualquier cosa. No es eso. Eso es obediencia que nosotros, ¿verdad?, participamos, ¿verdad? No es eso. A nosotros quien nos protege es Dios. El Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Así que usted y yo, como pueblo de Dios, veamos que en el antiguo tiempo, ¿verdad?, allá en el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, de esclavitud, dice la palabra del Señor que llegó un espíritu de muerte matando a los primogénitos, pero que a la casa de los hijos de Israel no llegó la muerte. ¿Sabe por qué? Porque había una señal. ¿Cuál era esa señal? Sangre en los dinteles de las puertas de las casas. Hoy, ¿cuál es la señal? La señal es el temor a Dios, ¿verdad? La señal es el temor a Dios, porque usted puede decir, yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo soy apostólico, ¿verdad? Yo soy profeta, Mira, ahí andan unos locos diciendo que son apóstoles. Mire, no, usted tiene que ser obediente a Dios y a todo, ¿verdad?, sus ministros, y tiene que sujetarse a la ley terrena, ¿verdad? Si usted no se sujeta a la ley terrena, no sea mentiroso de decir que está sujeto a la ley de Dios. Amados hermanos, déjeme decirle que los tiempos se han complicado y quiero decirle, mi hermano, que la autoridad es la facultad, es el derecho, es el mandamiento de gobernar. Mire, ninguna autoridad se le ha dado al hombre, ¿verdad?, para que gobierne, ¿verdad?, a su antojo. Y cuando aquella persona, ¿verdad?, es autoritaria y gobierna para un grupo, quiero decir, mis hermanos amados, en Isaías, versículo, vamos a darle lectura para la gloria del Señor, ¿verdad? Allá en Isaías capítulo, dice el Señor, ¿verdad?, cantaré, cantar. Mi amado tenía una viña, dice, por mi amado el cantar, de mi amado a su viña, mi amado viña en ladera fértil. Mire, Dios ha sembrado la semilla en tierra fértil, ¿verdad? Es por lo tanto, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, comprendamos que nosotros tenemos que dar buenos frutos. Mire, porque si usted no da buenos frutos, no puede llamarse hijo de Dios. Siempre en el mismo libro de Isaías, capítulo 10, versículo 1, dice, mire, ay de los que dictan leyes
injustas y prescriben tiranía para apartarse del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A qué os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Mire, hoy en día el hombre puede robar, ¿verdad? Y puede enriquecer cuando llegue, ¿verdad?, a esos puestos públicos. Pero va a haber un día que el Señor lo va a juzgar, porque está establecido, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, usted, mi amado hermano, ¿verdad?, no se los errores, ¿verdad?, de los que han gobernado mal, ¿verdad? Usted debe de someterse, sean izquierdos, sean derechos, porque cada uno de nosotros, ¿verdad?, como iglesia del Señor, nosotros somos apolíticos, ¿verdad? Nosotros no, ¿verdad?, ni izquierda ni derecha, ¿verdad? Nosotros solamente oramos al Señor, ¿verdad? Oramos al Señor para que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, ¿verdad?, podamos así ver la gloria del Señor. Podemos comprender y podemos ver que la palabra del Señor se está cumpliendo. Así que mis hermanos en el Señor, yo les ruego y les pido en el nombre del Señor Jesucristo que seamos, mis amados hermanos, ¿verdad? Que seamos hombres sabios, mujeres sabias y nos sujetemos, hermanos, a la ley terrena, ¿verdad? Si es por nuestro bien, ¿verdad? Ahora que si ya nosotros, ¿verdad?, nos prohíben, ¿verdad?, predicar, nos prohíben orar, y ahí hay problema, ¿verdad? Pero usted sabe cuando dice allá en Isaías capítulo 10 que hay de los que dictan leyes, ese hay es sin H y es de dolor, ¿verdad? Aquellos que se oponen a la ley de Dios, eso terminan mal. Aquellos que, hermanos amados, obran mal, y si no, veamos a Jezabel. Le dijo a su marido, no, no, no te preocupes, le dijo, esa viña va a ser tuya. Mire, y se la quitó. Pero ¿qué le pasó a esa mujer? ¿Cuál fue el fin de esa mujer? Mire, fue desbarrancada de una segunda planta y dice de que cuando la fueron a buscar, los animales se habían comido ya sus carnes, ¿verdad? Déjeme decirle que cada uno de nosotros tenemos deberes, pero también tenemos derechos. Así que, así como las empresas, mire, así como las empresas tenemos deberes, también tenemos derechos, ¿verdad? Así como tenemos derechos, tenemos deberes, viceversa. Así que no solamente, ¿verdad?, se basa en los deberes, porque usted tiene que cumplir sus derechos primeramente, ¿verdad?, para reclamar sus deberes. Así que, mis amados hermanos, vamos ya finalizando esta bendición en el libro de Amós, capítulo 7, versículo... Amós, capítulo 7, versículo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Perdón, Amós capítulo 5, versículo 7 es la porción. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echás por tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos está dando la oportunidad que cada uno de nosotros nos podamos, mis hermanos amados, poner en práctica lo que nos leemos en el nombre del Señor Jesús. Así que, mis hermanos, ¿verdad?, Dios quiere que nosotros seamos obedientes, ¿verdad?, para que podamos vivir, ¿verdad?, y nos demanda que nosotros oremos por las autoridades, ¿verdad?, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Así que, mis hermanos, es la hora que cada uno de nosotros podamos, mis hermanos en el Señor, glorificar al Señor, ¿verdad?, y pedirle a Dios de los cielos que ya pronto pase, ¿verdad?, esta tribulación. Mis hermanos amados, poder estar nuevamente en la oración. Capítulo 12, versículo 3 del libro de Marcos, dice para la gloria del Señor. Mas ellos tomándole le golpearon manos vacías. Mire, ahí usted puede, hermanos, ¿verdad?, escudriñar. Entonces comenzó Jesús a decirles la palabra. Un hombre tenía una viña. Lo que dice allá en el libro de Isaías, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Allá dice que les comenta. Así que, mis hermanos, ¿verdad?, debemos
¿verdad? Que la viña del Señor, ¿verdad? Es la viña del Señor. En el capítulo 5 del libro de Isaías, y sabemos, hermanos, que nosotros, hermanos, tenemos que dar frutos, ¿verdad? Dignos, ¿verdad? Así que me siento agradecido, Señor, de haber traído esta plática, ¿verdad? A pesar que pues han habido fallas técnicas, el diablo, ¿verdad?, ha querido interrumpir, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?, nos equivocamos hasta en las porciones, ¿verdad? La vez anterior me equivoqué hasta en el mes, ¿verdad? Pues estamos el mes de mayo, yo decía abril, ¿verdad? Pues aún así